La cultura maya fue una de las civilizaciones más avanzadas y trascendentes de Mesoamérica, reconocida por su impresionante desarrollo en arquitectura, astronomía, escritura jeroglífica, matemáticas y un complejo sistema calendárico. A pesar de su colapso alrededor del siglo X, su legado sigue vivo en las comunidades indígenas de sus descendientes y sus tradiciones. Periodo histórico. Para el estudio de las civilizaciones mesoamericanas se estableció que el periodo civilizatorio de los primeros pueblos sedentarios agrícolas de la región comenzó en el año 2500 a.C. y terminó la Mesoamérica indígena en el año 1521, con la llegada de los españoles y la caída de Tenochtitlán. Este lapso de tiempo se divide en tres grandes periodos: preclásico, clásico y posclásico. El periodo preclásico se divide en tres fases: preclásico temprano, preclásico medio y preclásico tardío. Las primeras aldeas agrícolas sedentarias de origen maya aparecen en el preclásico temprano, aproximadamente en el año 2000 a.C. La primera gran ciudad maya fue construida en el año 1000 a.C. en el actual estado de Tabasco y recibió el nombre de Aguada Fénix. La época de mayor esplendor de los mayas fue durante el periodo clásico, en donde, influenciados por los olmecas, zapotecas y teotihuacanos, construyeron sus ciudades más importantes y desarrollaron grandes avances en matemáticas, astronomía, arte y perfeccionaron la escritura jeroglífica y el calendario. Al final del periodo clásico, varias ciudades mayas fueron abandonadas por diversos factores, pero ciudades como Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán, en el norte de la península de Yucatán, continuaron prosperando durante el periodo posclásico. En el año 1524, en lo que se conoce como la Batalla de Utatlán en Guatemala, los conquistadores españoles, liderados por Pedro de Alvarado y aliados de otros pueblos indígenas, derrotaron a los mayas quichés, considerando esta fecha como el fin de la cultura indígena maya, aunque la última ciudad maya en caer ante los españoles fue Tayasal, en el año de 1697. Origen y ubicación. El origen de la civilización maya se remonta aproximadamente al 2000 a.C., cuando comenzaron a formarse las primeras comunidades agrícolas en el área de Mesoamérica, especialmente en la región que hoy abarca el sureste de México, Guatemala, Belice, el oeste de Honduras y El Salvador. Este proceso de sedentarización se dio principalmente en torno al cultivo del maíz, alimento básico para su desarrollo. El territorio maya se extendió por una región de alrededor de 325.000 kilómetros cuadrados, con una gran diversidad de paisajes y ecosistemas que se dividen en tres áreas principales: tierras bajas del norte, tierras bajas del centro y tierras altas del sur. Las tierras bajas del norte abarcan la península de Yucatán en México. Comprende los actuales estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Caracterizada por un suelo kárstico, con escasez de ríos superficiales, pero con pozos naturales que proveían agua, llamados cenotes. Las ciudades más destacadas de esta zona son Cobá, Uxmal y Chichén Itzá, fundadas durante el periodo clásico, y Tulum y Mayapán del periodo posclásico. Las tierras bajas del centro incluye la región selvática del norte de Guatemala, el sur de Belice y partes de Tabasco y Chiapas. Predomina la selva tropical, con clima cálido y abundante biodiversidad. Aquí se desarrollaron las primeras ciudades del preclásico, como Nacbe, Ceibal y El Mirador, incluida Aguada Fénix, que algunas fuentes la consideran la ciudad más antigua de los mayas. También fue el núcleo del desarrollo maya clásico, con ciudades como Tikal, Calakmul, Palenque, Yaxha, entre otras. Las tierras altas del sur incluyen el occidente de Guatemala, el sur de Chiapas, partes de Honduras y El Salvador. Es una región montañosa y volcánica, con suelos fértiles ideales para la agricultura. Aquí se desarrolló Caminaljuiu del preclásico y se desarrollaron importantes centros del posclásico, como Cumarcaj, Utatlán, Ixinche y Tayasal. Tayasal fue la última ciudad maya en resistir la conquista española. Organización política, social y económica. La organización política y social de los mayas era compleja, jerarquizada y descentralizada, con variaciones a lo largo de su historia. La civilización maya no fue un imperio unificado, más bien estaba formada por múltiples ciudades-estado independientes, cada una con su propio gobernante. Algunas ciudades eran aliadas y otras rivales, lo que generaba constantes conflictos militares.
Cada ciudad-estado era gobernada por un rey, Ahab, y en los centros más poderosos, como Tikal o Calakmul, existía un gobernante supremo que llamaban Kau-ul-Ahab, Señor Divino. El Ahab era considerado de origen divino y tenía una función religiosa, política y militar. Los gobernantes establecían alianzas matrimoniales y realizaban guerras para expandir su influencia o capturar prisioneros para sacrificios. Las ciudades más poderosas lograron someter a otras ciudades menores, obligándolas a pagar tributos, que podían ser productos agrícolas, productos de lujo, mano de obra, prisioneros de guerra, artesanías o recursos naturales. Con respecto a la organización social maya, después del Kau-ul-Ahab en el siguiente estrato se encontraban los sacerdotes, que tenían gran poder por su conocimiento del calendario, astronomía y rituales. Después se hallaba la nobleza, Almeb, y los líderes militares, que protegían el territorio y participaban en conquistas y captura de prisioneros para sacrificios. En el siguiente nivel se encontraban los artesanos, fabricaban cerámica, joyería, tejidos y trabajaban la piedra. Y los comerciantes, que eran clave para el intercambio de productos como jade, cacao, obsidiana y plumas. En la parte más baja del estrato social estaban los campesinos, que eran la mayoría de la población. Trabajaban en la agricultura, cuyos productos eran principalmente maíz, frijol, calabaza y cacao. Pagaban tributos y realizaban trabajos comunitarios. Y finalmente estaban los esclavos, prisioneros de guerra, criminales o deudores. Eran usados en trabajos forzados o en sacrificios humanos. La economía de los mayas era diversificada y compleja, basada principalmente en la agricultura, el comercio y el intercambio de bienes y tributos. La agricultura era la actividad más importante y sostenía a la población. Los mayas desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas para adaptarse a distintos tipos de terrenos. Sus cultivos principales eran maíz, base alimentaria y sagrada, frijol, calabaza, cacao y algodón, para textiles. Para el comercio, tenían productos de valor que funcionaban como moneda, como en el caso del cacao, y hacían trueque con cuentas de jade, plumas de quetzal y sal. También se comerciaba con producción artesanal, cerámica, jade, obsidiana, conchas, herramientas y armas. Religión. La religión maya fue politeísta y animista, basada en una visión del universo profundamente interconectada con la naturaleza, los ciclos cósmicos y las fuerzas sobrenaturales. Los mayas creían que todo en el mundo, desde los elementos naturales hasta los objetos inanimados, tenía un alma o espíritu. Su religión estaba profundamente vinculada con el ritual agrícola, el sacrificio y la observación de los fenómenos astronómicos. Los templos y pirámides eran construidos para honrar a los dioses y realizar sacrificios. Los mayas creían que estas estructuras conectaban el mundo terrenal con el divino, y muchos templos estaban orientados astronómicamente para alinearse con los eventos cósmicos. Los mayas adoraban una gran cantidad de dioses que regían diferentes aspectos de la vida, la naturaleza y el cosmos. Cada ciudad o región tenía sus propios dioses patronos, pero existían deidades compartidas a lo largo de la civilización maya. Las deidades más importantes eran Itzamna, dios creador, asociado con el cielo, la sabiduría y el conocimiento. Kukulcán, dios serpiente emplumada, vinculado con el viento, la lluvia y la creación. Es equivalente al dios azteca Quetzalcóatl. Chac, dios de la lluvia, fundamental para la agricultura maya. Apush, dios de la muerte, quien gobernaba el inframundo. Ixel, diosa de la luna, la medicina, el amor y la fertilidad. Jununapu y Xbalanque, los héroes gemelos, que desempeñaron un papel clave en el Popol Vuh, el libro de los mayas que describe y narra su mitología. Los mayas creían en una estructura tripartita del universo, compuesta por el cielo, la tierra y el inframundo. El cielo, Baj, era el espacio donde habitaban los dioses y se vinculaba con el orden cósmico. La tierra, Kaik, era el mundo de los seres humanos, donde se desarrollaba la vida diaria. El inframundo, Xibalbá, es un lugar subterráneo, asociado con la muerte y el renacimiento, gobernado por los dioses de la oscuridad y la muerte. La muerte no era vista como un final, sino como parte de un ciclo cíclico que incluía la renovación. La idea de renacimiento era fundamental, ya que se pensaba que la muerte conducía a un viaje al inframundo, de donde algunas almas podían regresar en una nueva forma. Los mayas realizaban rituales complejos para honrar a los dioses y asegurar el bienestar de su comunidad.
Algunos rituales incluían sacrificios de sangre, generalmente a través de la autosangría, mediante la perforación de la lengua, los genitales o las orejas, para ofrecer sangre como alimento para los dioses. En algunos casos, se realizaban sacrificios humanos, especialmente en ceremonias relacionadas con la guerra, la muerte o el ciclo agrícola. La religión maya estaba estrechamente relacionada con la observación de los ciclos astronómicos, como el movimiento de los planetas, las fases de la luna y los eclipses solares y lunares. Los sacerdotes mayas, expertos en astronomía, eran responsables de leer estos ciclos y prever eventos importantes, como las siembras y cosechas, o de predecir momentos propicios para realizar sacrificios o decisiones políticas. El Popol Vuh, una de las obras más conocidas de la literatura maya, es una recopilación de mitos que narra la creación del mundo, los primeros seres humanos y las gestas heroicas de los gemelos Hununapú y Xbalanque. Esta obra es fundamental para entender la concepción maya de los dioses, la creación, el destino y los ciclos cósmicos. Arquitectura y arte. El arte y la arquitectura maya son dos de los aspectos más impresionantes y distintivos de esta civilización mesoamericana, reflejando su compleja cosmovisión, habilidades técnicas y su desarrollo social y político. Los mayas construyeron grandes ciudades con una planificación cuidadosa, adaptada a la geografía de la selva. Utilizaban principalmente piedra caliza, estuco y madera, y sus construcciones reflejaban tanto poder político como creencias religiosas. Entre los grandes edificios que construyeron los mayas estaban las pirámides y templos, que eran estructuras escalonadas con santuarios en la cima. Ejemplos destacados son el templo del Gran Jaguar en Tikal y el castillo en Chichén Itzá. Palacios, que eran residencias reales y centros administrativos, como el Palacio de Palenque. Canchas para el juego de pelota, que eran muros inclinados donde se practicaba dicho juego como un ritual, con connotaciones sagradas. Bóveda maya o arco falso, era una técnica arquitectónica para construir pasillos y techos mediante la superposición de piedras. Plazas y acrópolis, espacios públicos rodeados de templos, estelas y palacios. Observatorios, edificaciones como el Caracol en Chichén Itzá, usados para estudiar los astros. El arte maya destaca por su detalle, simbolismo y variedad de materiales. Estaba estrechamente vinculado con la religión, el poder político y la escritura jeroglífica, reflejando la relación entre el poder real y el mundo espiritual. Las expresiones artísticas se manifestaron en esculturas, estelas, que eran monolitos tallados con escenas de gobernantes y jeroglíficos, y altares conmemorativos. Cerámica, vasijas policromas con escenas mitológicas, rituales y de la vida cortesana. Pintura mural. Murales en templos y edificios que narran batallas, ceremonias y ofrendas, como los famosos murales de Bonampak. Máscaras funerarias, elaboradas con jade y otros materiales preciosos, como la máscara de Pacal en Palenque. Orfebrería y trabajo en jade, collares, pendientes y figuras de jade, símbolo de poder y divinidad. Códices, libros hechos de corteza de árbol con escritura jeroglífica y dibujos sobre historia, astronomía y religión. Declive. El declive de la civilización maya fue un proceso largo y complejo que se dio en dos grandes etapas, cada una con sus particularidades. Implicó el colapso de grandes ciudades, el abandono de centros ceremoniales, finalmente, el sometimiento a los conquistadores españoles. El primer declive, llamado colapso maya del período clásico, se dio entre los años 800 y 900 después de Cristo, cuando las ciudades mayas de las tierras bajas del sur, que abarcaban partes del actual Guatemala, Belice y el sureste de México, fueron abandonadas progresivamente. Algunas de las ciudades abandonadas fueron Tikal, Calakmul, Palenque, Yaxá y Copán, aunque algunas quedaron con poblaciones menores. Aunque aún se sigue investigando las razones de este abandono de las ciudades mayas, las posibles causas del colapso pudieron ser las guerras constantes entre ciudades-estado rivales, como Tikal y Calakmul. El agotamiento de recursos, como la deforestación y agotamiento de las tierras agrícolas. Sequías. Desigualdad social, las élites seguían acumulando poder mientras el pueblo sufría hambre y abusos. La disminución del comercio, debido al colapso de rutas comerciales. También pudo contribuir el malestar interno, rebeliones o migraciones masivas de campesinos. El segundo declive se dio en el período posclásico.
Las ciudades del norte de la península de Yucatán y las tierras altas de Guatemala prosperaron tras el colapso del sur, pero también entraron en decadencia con la llegada de los españoles. Las ciudades importantes que aún estaban activas después del primer colapso eran Chichén Itzá, Mayapán y Uxmal. Las ciudades que siguieron activas hasta la llegada de los españoles fueron Tulum, Utatlán, Ixinché y Tayasal. El declive maya no fue un solo evento repentino, sino una serie de colapsos y resistencias a lo largo de casi 1000 años. La caída de Tayasal en 1697 marcó el último capítulo de la independencia maya. La población maya en la época de la colonia se vio diezmada por las enfermedades traídas por los europeos como la viruela, sarampión, gripes, por la esclavitud y trabajos forzados en encomiendas. Los mayas fueron obligados a la conversión forzada al cristianismo y destrucción de templos y códices mayas, y sufrieron explotación y tributos ya que los españoles despojaron a los mayas de sus recursos, lo que provocó más hambre y más decesos. Sin embargo, la cultura maya nunca desapareció por completo, ya que millones de mayas siguen habitando México, Guatemala, Belice y Honduras, preservando su idioma y tradiciones hasta hoy. Legado. El legado de los mayas es uno de los más ricos y duraderos de las civilizaciones mesoamericanas, abarcando logros en astronomía, matemáticas, escritura, arquitectura, arte, agricultura y organización social, muchos de los cuales aún influyen en la región. Destaca su sistema de escritura jeroglífica, el más avanzado de América precolombina, utilizado para registrar su historia, religión y conocimiento astronómico en estelas y códices. En matemáticas, desarrollaron un sistema vigesimal y fueron pioneros en el uso del cero. Su calendario era extremadamente preciso, combinando el calendario solar de 365 días con el sagrado de 260 días, lo que les permitía predecir eclipses y ciclos astronómicos. En arquitectura, construyeron majestuosas ciudades con templos piramidales, palacios y observatorios. Su arte en cerámica, escultura y murales revela gran creatividad y dominio técnico. En agricultura, perfeccionaron técnicas como la roza y quema, y terrazas para el cultivo, base de su economía. Hoy, millones de descendientes mayas preservan su idioma, tradiciones y cosmovisión, siendo un testimonio vivo de la grandeza de su civilización. ¿Qué opinas sobre esta sorprendente civilización mesoamericana? ¿Hay algún aspecto de la cultura maya que te gustaría que exploráramos más a fondo en próximos videos? Déjanos tus comentarios aquí abajo, queremos conocer tu opinión. Gracias por llegar al final de este video. Esperamos que te haya sido útil e interesante. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal activando la campanita para que no te pierdas ningún contenido nuevo. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.